se me habló para que hablara acerca del virus del papiloma humano. Quise llegar a una visión en la cual nosotros pues casi siempre buscamos qué está pasando en el service y nos quedamos en el service. Pero resulta ser que el virus del papiloma humano afecta la economía orgánica a todo nivel. Y entonces ahí cuando nosotros pues en este momento que este congreso se ha dedicado a la mujer en términos general, el virus del papiloma humano no tiene edad, no tiene sexo. Entonces, frente a eso, nosotros vamos a hablar un poquito de esto. Ya en 1912, el doctor Peyton Rose publica un artículo en el New York Times donde él comienza a hablar acerca de que hay una infección producida por un virus del papiloma humano, porque ya Ciufo en 1907 había descrito lo que era ese virus y comenzaba entonces a indagarse. El doctor Peyton pues estableció que inoculando a una gallina que tenía el virus del papiloma humano, él cogió una secreción de ella y la inoculó en otra gallina y entonces encontró que esa infección, ese proceso provocaba una infección. Y ahí comenzó a hablarse de que el virus del papiloma humano podría ser infectado. Recientemente, el 4 de marzo, se celebró el Día Internacional de la Conciencia sobre el virus del papiloma humano, con fines de que pues, nosotros pudiéramos indagar acerca de todo lo que está relacionado con este famoso virus. El 5% de los cánceres en humanos se debe al virus del papiloma humano y el 10% de las mujeres en todo el mundo pueden llegar a padecer este tipo de enfermedad. ¿Qué tenemos nosotros en el futuro para el virus del papiloma humano? El virus del papiloma humano, pues, es una etiología infecciosa que va desde una metaplasia, una displasia, a llegar en cáncer, y entonces eso va pasando por varias etapas. En la primera etapa llega a unos 5 años, en la segunda etapa en la primera etapa llega a 2 años y puede regresar de manera espontánea. La segunda etapa llega a un promedio de 5 años y a los 10 años puede llegar entonces a ser una displasia. Vemos ahí que es muy importante hablar de la infección que aparece a nivel del cervix y la vagina, y entonces ahí lo que tenemos dos elementos importantes, la uriosis y la deiriosis. Son procesos en los cuales uno es benigno y otro es maligno, y se presenta un balance, y cuando el balance de la probiótica que está a nivel de la vagina y del cervix está equilibrada, no hay infección. Pero en el momento que la balanza se vira, entonces pues ya comienza a aparecer alteraciones y entonces viene el factor inmunológico que es independiente en cada una de las personas. Es de ahí que si nosotros comenzamos a ver las patologías que inciden sobre una infección a nivel del tracto genital, nosotros podemos prevenir entonces lo que son una infección de este virus, en la cual puede usted fácilmente detectarla y entonces usted tratarla y aumentar la inmunología de la paciente y así limitar lo que es el proceso de una infección. Vemos aquí que este tipo de disbiosis a nivel renal podría ser un cofactor importante, entonces, la carcinogénesis acerca del cervix asociado con el virus del papiloma humano. Hoy en día se habla del 2016, en Italia y posteriormente en Reino Unido, han comenzado a trabajar acerca de los tipos de lactobacilos que inciden sobre la infección y que van a producir trastornos inmunológicos a nivel del desarrollo epitelial del cervix. Vemos así que un factor importante es que la diferenciación que hay entre el cervix es el único aparato o es el único órgano del cuerpo humano que, teniendo embriológicamente el mismo desarrollo, llega entonces a tener dos tipos de epitelio. Un epitelio plano, estratificado, no conificado, que cubre todo el ectocervix, y un epitelio glandular que está en el endocervix. Entonces, el espacio entre uno y el otro, pues, hace posibilidad de que aparezca la lesión. Es importante nosotros entonces ver que ya en 1972, 1974, comenzaron a hacer relaciones de ver estudios hechos por el doctor Lutz Hirschman y el doctor Sulhausen,
comenzaron entonces a indagar acerca de lo que es la relación de ese virus con un tipo de infección. Y es en 1985 cuando él demostró que el 70% de las infecciones provocadas por el virus del papiloma humano estaban relacionadas con el cáncer. Y ese tipo de virus en la patología se había descrito que era el tipo 16 y el tipo 18. Es importante ver aquí entonces dónde está dividido el epitelio cervical, haciendo hincapié en que el epitelio pavimentoso y el epitelio glandular es la diferenciación entre uno y otro. La zona de transformación, que es la zona límite entre uno y el otro, pues da la oportunidad de que usted pueda detectar el sitio donde va a aparecer la lesión y poder hacer el diagnóstico. ¿Y qué es una infección? Una infección no es más que un proceso en el cual la mucosa y la piel están afectadas por el tipo de infección, causando diferentes tipos de patologías. El virus del papiloma humano se ha clasificado por ser un virus de infección viral. Hoy en día son aproximadamente más de 200 que se han catalogado, y entonces se habla que es de transmisión sexual y que puede afectar el tejido y la piel, selectivo, la mucosa, selectividad, y la parte superior de la piel. Entonces ese virus se le llama un virus mucosotropo. Aproximadamente hay 40 tipos de ellos que están relacionados con la relación de alteración a nivel del cervix. Y hablamos del cervix, vemos que de esos 200 y pico tantos de virus, que son los más comunes, entonces lo dividimos en dos tipos de virus. Virus de bajos riesgos y virus de altos riesgos. Aquellos virus de bajo riesgo están relacionados con patologías tumorales a nivel del epitelio, de un epitelio pavimentoso, un epitelio que cubre la piel. Y el virus de alto riesgo está relacionado entonces con alteraciones que suceden en la transición de un epitelio pavimentoso a un epitelio glandular. Entonces de ahí vemos que los virus de bajo riesgo van a estar relacionados con alteraciones a nivel de la piel, y los virus de alto riesgo están relacionados con alteraciones internas. He aquí la clasificación de los diferentes tipos de virus, haciendo hincapié que el virus 16 y el 18 son los que están catalogados como los más patogénicos a nivel del alto riesgo, y los virus 6 y 11 están relacionados entonces con el bajo riesgo. Esa es una evolución de la infección que va pasando desde unas ligeras alteraciones fisiológicas, que es la metaplasia, se convierten en displasia y posteriormente da el cáncer de cervix y produce entonces lo que es la invasión de todo el tejido. Es una alteración importante ver un cuello en la cual con la evolución, cuando George Papanicolau, pues allá en los años 1928 y demás, comenzaba a ver alteraciones que estaban produciéndose en aquellos cuellos uterinos, de una alteración leve y sencilla a una alteración totalmente amorfa y que producía alteraciones. Ya en el 2020 se cataloga como el cáncer cervicuterino, el cuarto tipo de cáncer más frecuente en mujeres en todo el mundo, y sobre todo se ha demostrado en el 2020 que había un total de 600,000 nuevos casos, y de entre ellos la mitad habían fallecido. Es decir, que una mortalidad muy elevada acerca de lo que es el cáncer cervicuterino. Hoy en día se ha catalogado que aproximadamente medio millón de mujeres están relacionadas con alteraciones a nivel de cáncer cervicuterino producido por el virus papiloma humano, y un total de 60,000 hombres. ¿Esos 60,000 hombres es una realidad? No, es que la detección normalmente en mujeres se hace mucho más fácil que en el hombre. Histológicamente, pues afecta todo el cervix, y 2/3 de los cánceres de cervix están asociados entonces con adenocarcinoma, que es del 10 al 25%. El cáncer en la vulva es un cáncer importante, es muy frecuente en Estados Unidos, se habla que representa el 5% de todos los tipos de cáncer, y está relacionado entonces también con la presencia del virus. ¿Qué pasa si presenta una alteración a nivel patológica del ano? Pues está relacionada la mayoría de veces con alteraciones de infección de transmisión sexual. No necesariamente tiene que ser. ¿Qué pasó aquí, joven? Es que no se ve allí. Ok. ¿Qué pasa? Entonces, lo que sucede, no se ve.
¿Qué pasa, joven? No me cuente el tiempo, ¿eh? ¿Qué pasa entonces en la vagina? En la vagina se caracteriza porque estas alteraciones van a producir nodulación a nivel de la pared vaginal. Esa nodulación a nivel de la pared vaginal van a provocar entonces que se produzcan alteraciones a nivel de todo lo que es la vagina, y esas nodulaciones puede usted confundir con un tipo de patologías diferentes. Es importante entonces ver que el virus del papiloma humano comienza alteraciones a nivel de toda la parte genital, órganos masculinos o femeninos. Aparecen bultos, aparecen tipos de verrugas, son grandes, abultadas, tipo de coliflor, y produce una alteración sintomatológica que es un gran prurito. Vemos entonces qué pasa hay una infección extracervical. Cuando hay una infección extracervical es que el virus afecta más allá de los órganos genitales. Y entonces hablamos que el primero de ellos es la orofaringe. La orofaringe porque también tiene un epitelio muy parecido, donde hay mucosa y epitelio pavimentoso, y se desarrolla fácilmente. Está relacionado con el tipo de relaciones sexuales orales, pero no necesariamente tiene que ser una relación oral. Puede ser alguna alteración de tipo que un fomite que usted use, o cualquier tipo de alteraciones o cualquier tipo de vector que pueda llevar a la orofaringe. El 70% aparece en Estados Unidos de los cánceres orofaringe se debe al virus del papiloma humano. Vemos el VPH en los ojos. Es muy frecuente ver los VPH en los ojos y la gente lo pasa inalterado. ¿Qué pasa con los ojos? En los ojos son lesiones pequeñas, en algunos casos son asintomáticas, tiene una sensación de cuerpo extraño, de sequedad, y puede ser tanto a nivel de los párpados como a nivel entonces ya del globo ocular. También tenemos en las orejas y en los oídos, son alteraciones que se producen principalmente en recién nacidos en el momento del parto, pues entonces aparecen fositas y papilomas a nivel de todo el conducto auditivo o en los pabellones de la oreja. También tenemos papilomas respiratorios, aparecen en las fosas nasales, es muy frecuente verlo, sobre todo en personas mayores y en personas que son fumadores o tienen algún tipo de relaciones sexuales de tipos anómalas o con mucha frecuencia de variedad. También aparece en la boca y aparece en las pies, en las extremidades inferiores, frecuentemente en niños, y se pueden confundir con algún tipo de alteraciones que cuando va al médico, va al dermatólogo, tiene que ser por medio de una biopsia, entonces que se agarre y se llegue a la conclusión de qué es lo que es. ¿Qué es lo que pasa? Ahí. Habrá que ponerle ¿qué? ¿Un centavo? De todas maneras, eso es parte de, parece que le llegó un virus del papiloma humano a esta computadora. Y entonces él está produciendo un molusco, una alteración en la vez que bloquea lo que es los cables. Se fue otra vez, príncipe. Habrá que ponerle un centavo aquí. ¿Qué pasó? Mira a ver. Eso como dicen en televisión, esto es en vivo. De todas maneras, nosotros vamos a seguir. Miren, ¿qué es importante uno ver? Uno ver cualquier alteración que suceda a nivel de la piel, que sea una elevación, que produzca prurito, que vaya creciendo. No descarte en ningún momento la posibilidad de que tenga un virus del papiloma humano. Y solamente usted determina eso mediante lo que es usted tomarle una biopsia de eso y mandarla entonces al patólogo, para que el patólogo pueda determinar lo que verdaderamente es. Si no seguimos sin nada, así no importa, porque yo me lo sé. O es el cable o es la computadora, ¿cuál te la doy? ¿O eres tú? ¿Cuál te lo doy? Vamos a buscar otro cable, será para mañana, vamos a tener que repetirla. ¿Qué pasó? ¿Cómo saber si nosotros tenemos una infección del virus del papiloma humano? Ya les decía a ustedes que entonces
partiendo de lo que vamos a hacer, un proceso primario es una citología. En la citología nosotros vamos a recordar que la citología con la técnica de Papa Nicolau, usted puede determinar 3 funciones con una citología del Papa Nicolau, porque Papa Nicolau es una técnica de citología. Entonces, con la técnica de citología de Papa Nicolau, nosotros vamos a encontrar que vamos a tener lo que es una relación de infección y puede determinarme qué tipo de infección tiene, a qué microorganismo se debe, recordando que pueden ser bacterias, hongos, virus, cuerpos extraños y protozoarios que van a afectar a nivel del cervix. La segunda es que usted le va a decir entonces qué alteración está sufriendo las células, no el tejido. Y de ahí que cuando hacemos un reporte de citología hablamos de ¿qué? Hablamos de lesiones de bajo grado y de alto grado. Y entonces eso es citología. Y por último entonces tenemos lo que es la relación hormonal. Y vemos por la cantidad de células basales, parabasales y superficiales, podemos decir en qué parte del ciclo menstrual está la paciente. Entonces es importante ese primer paso. El segundo paso es una visión directa. Una visión directa que usted la va a hacer por medio de una visualización para ver el tipo de patología o también aplicando el ácido acético. El ácido acético en los virus del papiloma humano, en las lesiones, va a producir una reacción blanquecina. Entonces usted puede hacer el diagnóstico presuntivo. Y el diagnóstico definitivo usted lo hace de ahí cogiendo con un punch. Usted coge una biopsia y entonces una muestra y la manda entonces a patología y aprende y le da resultado. ¿Cómo aparece la lesión a nivel del cervix? Aparece, se produce por un traumatismo, atraviesa la piel llega a la capa basal, en la capa basal hace la duplicación sube a la placa intermedia, de la placa intermedia sube a la placa superficial y entonces se decama. Y esa lesión que estaba en ese lugar entonces se siembra en otro tipo del cuerpo. Es importante ver entonces la evolución que tiene esa patología, llegando a ser desde meses, semanas, meses y hasta años para llegar a eso. Es importante ver entonces que los virus mucosos pertenecen a los de alto riesgo y los virus cutáneos pertenecen a los de bajos riesgos. Es importante ver entonces que patologías que aparecen en las manos, principalmente en los carniceros, aparecen esas verrugas y en la época de nosotros, cuando éramos niños, siempre habían personas que decían que tienen ojitos de pescado y entonces eso no era más que lesiones producidas por el virus del papiloma humano. Es importante ver que algunas lesiones pueden aparecer también a nivel de los carrillos bucales, a nivel de la base de la lengua, pueden aparecer también a nivel de lesiones que pueden ser más allá de los órganos genitales, a nivel de la barriga, pueden aparecer algún tipo de lesiones. De esa manera nosotros podemos ver también que hay una patología evidente y solamente puede detectarse por medio de una introducción de un citoscopio a nivel de la vía respiratoria y podemos ver entonces tipo de papiloma a nivel del esófago. Es el órgano más distante del aparato digestivo o el aparato respiratorio que se ha detectado a través del virus del papiloma humano. Con esto pues terminamos aquí, hacemos una relación sucinta con las alteraciones que produjo la comunicación del cable, porque parece que un papiloma ahí, pero estamos dispuestos a cualquier tipo de interrogante frente a todos ustedes. Por estar presente, a todos, muchas gracias. Pasen buen día.